Entonces, José Antonio Rodríguez es del comité técnico de ANFA y aquí en esta presentación os voy a pedir que pongáis el zoom a tamaño molecular. Es decir, José Antonio nos hablará de moléculas. Por lo tanto, ampliar a tope el zoom, y la idea es que, como después iremos viendo cosas que se van necesitando debido a los cambios que se están produciendo, a las exigencias del mercado y de la normativa en la descarbonización, que esta es obviamente el motor de muchísimos cambios. Para entender dónde estamos, hemos pensado que es imprescindible conocer de dónde venimos. Si no se conoce un poco la historia de los superplastificantes que se han usado tradicionalmente en la prefabricación, pues se entenderá difícilmente la tercera ponencia que vendrá después, que hablará de dónde estamos y dónde vamos a ir. Por lo tanto, como José Antonio en la última reunión nos comunicó que ya tenía fecha de caducidad y fecha de jubilación a la vista, aún la tenía lejos, pues dijimos, hombre, pues entonces uno que está a punto de jubilarse es idóneo para hablar de historia. Por lo tanto, ahora ya José Antonio nos va a hablar de toda la historia de los superplastificantes. José Antonio. Sí. Hola, he puesto el contador en marcha, 15 minutos tengo. El destino a veces es caprichoso, porque que yo tenga que hablaros de la historia de los superplastificantes, pues ha sido por causa del azar. No ha sido escogido a propósito, pero sí, quizás el destino me ha dejado pues que os hable de algo que tiene tantos años como yo. Por lo menos los superplastificantes. Oye, qué bien que Andeze cumpla 60 años, justo cuando empezaron los superplastificantes de segunda generación. Y qué bien que el Torroja cumpla 90, que es más o menos la edad que tienen los superplastificantes de primera generación. Coinciden las fechas. Y que la ANFA tenga 40 años es justamente, o más o menos, la edad en la que empezaron a utilizarse los aditivos. Porque ya veremos un poco en todo esto de la historia que, bueno, hay unos ciertos tiempos y unos ciertos momentos en los que las cosas pues empiezan a funcionar. Y es cierto que tengo fecha de caducidad, no de consumo preferente, caducidad el 24 de mayo de 2028, me jubilaré, después de muchos años en el sector, 30 y algo ya. Uno que empezó en el cemento, después en el hormigón. Yo he estado del otro lado también, aunque en el hormigón preparado también está prefabricado, pero bueno, que sí que la historia pues te da un cierto pozo, que es lo que voy a intentar transmitiros en, ya digo, unos 15 minutos que tengo de... Y aunque el estado degenerativo de mis neuronas, la sinapsis y todas estas cosas que ya sabéis, pues hombre, se vaya notando, pero bueno, sí que es cierto, os puedo decir que es posible, o bastante probable, que la visión o el criterio que tengo sobre el hormigón prefabricado y el hormigón preparado pues esté más acorde con la realidad de la que tienen muchos de los que gobiernan en este santo país, en las instituciones que nos dan las normativas. El nuevo código estructural nos dice que está prohibida hacer la consistencia líquida si no es con superplastificantes. Pues que bien para la gente que vende aditivos. Que un comentario de estos esté en el nuevo código estructural, que ha tardado, por cierto, 11 o 12 años en salir, me parece, cuando menos, no voy a decir vergonzoso, pero casi. Los miembros de la Comisión Permanente del Hormigón y otra gente que tiene pues arte y parte en todo esto, no sabe que no se puede hacer un hormigón líquido solamente con agua y cemento. O sea, bueno, ¿o cuánto hace que no han pisado una planta de prefabricados en su vida? Yo creo, no sé si la habrán pisado alguna vez, porque es un comentario que sobra. Claro que los aditivos tienen un papel importante en el prefabricado, pero vamos, es que hoy en día un hormigón líquido o autocompactante no se entiende sin aditivos, que no se entiende, y ya desde hace bastantes años, por cierto. Bien, vamos a no meternos en más fregados porque también podríamos seguir con lo de la absorción y tal.
Vamos a hablar de aditivos y de los mecanismos que tienen en los aditivos reductores de agua. Hay dos familias fundamentales de aditivos: los que reducen agua, plastifican o superplastifican, y los que tienen una acción específica. Yo voy a hablar solamente de la parte de reductores de agua superplastificantes. Bien, aquí teníamos dos grandes familias en la historia, y es lo cierto con lo que dice Ignasi, que si no entendemos el pasado, pues mal vamos a hacer en el presente o en el futuro. Los naftalenos y las melaminas, yo creo que los que ya tenéis un poquito más de edad como yo, ya los habréis utilizado perfectamente en la prefabricación, y eran buenos aditivos. Quizás su camino evolutivo se paró porque no daban más de sí. Las melaminas tenían unas ventajas grandísimas a la hora de que, por ejemplo, el aire ocluido que metían era muy bajo, y bueno, pues podías echar más cuando necesitabas y no tenía retraso de fraguado, etcétera, etcétera. Y luego los naftalenos, los beta-naftalenos sulfonatos, bueno, pues que eran aditivos que hoy en día todavía existen. Y bueno, la limitación que tienen es que son y hacen lo que hacen, pero bueno, que no son malos aditivos. E incluso algunos de los aquí presentes sabrá que alguna casa de aditivos hizo una mezcla apropiada de los naftalenos con las melaminas para sacar lo bueno de cada uno de ellos, una especie de sinergia. Ya digo, hoy en día se utilizan poco porque, como veremos, los superplastificantes de tercera generación hacen todo esto y mucho mejor incluso. Entonces, la historia empieza en el año 36 con los primeros superplastificantes en base naftaleno. Bueno, fijaos en los grupos sulfónicos, que no sé si se ve bien desde aquí, desde luego no se ve muy allá, pero bueno, una cadena principal y unos grupos sulfónicos que serán los que después se adhieran por absorción a la fase C3A de la molécula de cemento. Esto tiene fecha 1936 de nuestros compañeros de Grace. Es una casa de aditivos que bueno, ahora mismo no está presente en España, pero bueno. En fin, en el 38, aunque en el prefabricado no se emplean, aparecieron los lignosulfonatos, derivados de la madera, productos, no eran sintéticos, eran derivados de la madera, pues aprovechando las ligninas y todas estas cosas. Bueno, pues también vemos los grupos sulfónicos, que son al final los que se adhieren a la molécula de cemento. Hubo que esperar hasta los años 60, por eso digo, bueno, 30 años, madre mía, en 30 años, si esto salió en el 1930 y algo, es que hasta el año 60, bueno, los que sois más jóvenes diréis, bueno, es que 30 años de antes, pues a lo mejor son como 5 de ahora. Pensad que las cosas antes iban más despacio. Y como ya veremos, hay cierto tipo de mecanismos que una cosa es que en el laboratorio funcione y otra cosa es ponerlo a nivel industrial. Bueno, pues en el año 60 aparecieron los naftalenos de segunda generación de los aditivos, que esto es lo que decía antes de Andeze. Bueno, pues básicamente la estructura era muy similar. Bueno, pues esto es de Kao, de la compañía Kao. Y las melaminas también, pues que no habían aparecido antes, pero que se aprovechó también para sacarlas al mercado. No sé si esto tiene puntero, no sé si está aquí, bueno, en fin, no tengo el puntero. Al final el grupo sulfónico sigue apareciendo, que es el que se complejará con la fase C3A del cemento. ¿Cómo funcionan estos aditivos? Bueno, por repulsión electrostática. Los grupos de anclaje, las cargas negativas, se adhieren a la partícula de cemento, a ver si esto funciona, y por absorción, y entonces generan una repulsión entre las partículas de cemento que, si no es gracias a los aditivos, flocularían o tenderían a flocular. Que floculen las partículas de cemento significa, como ya sabéis, que no se aprovecha totalmente de su capacidad de generar pues, resistencias, y también que dentro de las partículas floculadas pueden atrapar agua que de alguna otra manera no está libre para trabajar. Vale, esto representado en un esquemita, pues aquí tenemos una molécula de cemento con las partículas de aditivo adheridas, y cuando se le acerca a otra, lo que pasa es algo como esto. Aquí tenemos la partícula, en cuanto que se acercan, se genera esa repulsión electrostática y
que permite que el sistema tenga una baja viscosidad. Nos permite trabajar con mucha menor cantidad de agua o tener mucha mayor fluidez en la masa. Ayer le explicaba a unos compañeros que aún teniendo la misma relación agua-cemento y la misma cantidad de cemento y una consistencia más alta, el hormigón con superplastificante, aunque sea uno de segunda generación como un naftaleno por ejemplo, da más resistencia, da mejores propiedades en el hormigón porque como defloculas las partículas de cemento tienes más prestaciones en el mismo. Hubo que esperar hasta los años 80 hasta que no se empezó a trabajar con aditivos, porque de los años 60 a los años 80 se hicieron muchas pruebas. Hay cosas ahí que a alguno le puede parecer increíble, como por ejemplo que se descubrió, alguien se dio cuenta de que los aditivos no destruían al hormigón o al cemento, porque esto se pensaba y no es broma. Había gente que pensaba que los aditivos iban a destruir las acículas de gel CSH que se forman al hidratarse las partículas de cemento. Bueno, esto se descubrió que no era así. Bueno, hubo que hacer ensayo. Y luego las necesidades. Tanto en cuanto vas teniendo necesidades nuevas prestaciones, o hormigones cada vez más fluidos, líquidos, etcétera, etcétera, pues hombre, había que hacer algo, no era solamente echar agua y cemento. Como uno ya tiene una cierta edad, antes las fábricas de cemento tenían sabios, no tenían científicos o casi científicos sabios. Y algunos no estaban muy convencidos del papel de los aditivos. Fue contra el final de su etapa laboral cuando se dieron cuenta de que sí que los aditivos pueden ayudar, pues son un gran colaborador para conseguir prestaciones. Por ejemplo, cuando se pidieron hormigones de 100 megapascales, etcétera, etcétera, que se hicieron con naftalenos, se pueden hacer con naftalenos. Antes hacían las cosas con naftalenos y no pasaba nada. Bueno, pues se vio que echando agua y cemento y más cemento no se conseguían las prestaciones. Bueno, pues en los años 80 fue casi cuando empezó todo esto y cuando empezó también la historia de la ANFA y todas estas cosas. Bien. Pero hubo que esperar al año 94 para que apareciese el primer superplastificante de tercera generación. El año 94 en Europa. En el resto del mundo pues lleva unos 10 o 12 años más en Japón y todas estas cosas. ¿Qué son los superplastificantes de tercera generación? Pues son productos sintéticos. Bien, eso es lo primero. Segundo, una molécula, me gusta decirlo, tipo peine, una cadena principal, que es la cadena en la parte horizontal, y después unas cadenas laterales más o menos largas, más o menos cortas. En la prefabricación, la cadena principal es más bien tirando a corta, no nos interesa que el aditivo bloquee la molécula de cemento demasiado, que haga su acción, que fluidifique rápido, tiene cadenas laterales largas, pero con criterio, porque si son demasiado largas a lo mejor pues nos pueden hacer el hormigón viscoso, etcétera, etcétera. Con esto los que fabricamos aditivos pues trabajamos y lo importante es que lo podemos diseñar a medida, podemos hacer casi lo que nos da la gana. Entonces, bueno, y también por otro lado la polaridad, el ratio entre grupos ácidos y grupos éster, la polaridad es lo que nos va a dar la repulsión electrostática, podemos cargar más o menos y después pues conseguir no solamente, como veremos, la repulsión electrostática, sino una repulsión estérica, gracias a las cadenas laterales que actúan como muelles. Bueno, pues cada uno, a partir de monómeros, pues compone o hace sus superplastificantes de tercera generación como cree oportuno. Hay muchas materias primas, hay muchas formas de polimerizar y de los que estamos aquí presentes, pues cada uno hemos seguido nuestro camino y pues tenemos nuestras vías para conseguir el resultado final, que al final es lo que se quiere. Una fluidificación en torno a un 25, un 30 o incluso más, un 30% de fluidificación ya es importante en la reducción de agua, porque ya sabéis, aunque bueno, mi exposición es un poco corta, me quedan 2 minutos, que la mayor parte del agua que se emplea a la hora de hacer los hormigones, pues es agua de trabajabilidad, no es agua que esté combinada ni químicamente. Vale, pues eso es una cantidad pequeña. Vale, jugamos con la longitud de la cadena principal, con la longitud de las cadenas laterales, podemos hacerlo más viscoso, menos viscoso, podemos hacerlo, pues, bueno,
prácticamente como queramos, tailor-made, como decimos. Bueno, pues, y nos adaptamos. En principio, en la prefabricación se suele utilizar mucho el cemento tipo 1, pero ahora con la descarbonización están viniendo otros tipos de cemento nuevos y bueno, pues adaptaremos nuestros aditivos para que funcionen lo mejor posible con este reto que tenemos. A ver, pasa. El mecanismo de actuación pues es muy similar, lo único que al tener las cadenas laterales, pues tenemos como si fuesen unos muelles o resortes que nos van a permitir una repulsión en mayor grado. Si recordáis el sistema que teníamos antes, ahora tenemos esos muelles verdes que lo que van a hacer es que en cuanto las moléculas de las partículas de cemento se acerquen, si recordáis el gráfico anterior, están un poquito más separadas. ¿Por qué? Porque ahora no solamente tenemos la repulsión electrostática, sino que tenemos la repulsión estérica. Esto genera no solamente baja viscosidad, sino muy baja viscosidad. Entonces, bueno, pues la presencia, como dice ahí, de las cargas negativas y de las cadenas laterales, pues nos permite llegar a estas reducciones de agua. Casi para acabar, en este cuadro resumen, pues tenemos todas las situaciones. Los PC son los policarboxilatos o los aditivos de tercera generación. Luego los naftalenos que están debajo, que estarían las melaminas ahí también, bueno, pues, y luego otro tipo de mezclas y los linosulfonatos y los azúcares en la parte inferior. Estamos añadiendo no solamente reducción de agua, sino valor a nuestro hormigón para prefabricados. Y acabo ya con esta frase. Entender, como dijo Ignasi, ya está. He acabado con los 15 minutos, justo. Aprender del pasado para vivir el presente y pensando ya en el futuro. Esto es un UHPC que, bueno, pues efectivamente se pueden hacer cosas de estas, 100 megapascales a un día, 20 y tantos de flexión. Esto está hecho con fibra polimérica estructural, no lleva fibra metálica, tampoco lleva armado. Hay otra foto que pongo en las presentaciones donde pongo esta pieza cargada con no sé cuántas toneladas encima. Es decir, esto no es posible si no hubiéramos aprendido de lo que teníamos antes. Muchas gracias.